Imagina ser tan hermosa que te llamen la diosa de México. Imagina tener el mundo a tus pies, salir con las estrellas más importantes del país y ser la imagen de todo lo que representa la belleza perfecta. Ahora, imagina despertar un día y no reconocer tu propio rostro en el espejo. Esta es la historia de Carmen Campuzano, la mujer que lo tuvo todo, lo perdió de la manera más cruel posible y tuvo que reconstruirse desde las cenizas de lo que una vez fue. Pero antes de convertirse en la obsesión nacional de México, Carmen era solo una niña de Sonora con sueños que parecían imposibles en una época donde las modelos mexicanas rara vez trascendían las fronteras de su propio país. Carmen Campuzano nació en Sonora, en el norte de México, donde las oportunidades para una carrera en el modelaje eran prácticamente inexistentes. Su familia era de clase media trabajadora, y la idea de que su hija se convirtiera en modelo internacional parecía tan probable como ganar la lotería. Pero Carmen tenía algo especial desde pequeña. Era alta para su edad, tenía rasgos distintivos y una presencia natural que hacía que la gente volteara a verla en la calle. Su madre fue la primera en notar este magnetismo especial, pero en Sonora no había industria de la moda que pudiera cultivar ese talento. La familia vivía modestamente. Su padre trabajaba duro para mantener a la familia y la idea de mudarse a la Ciudad de México para perseguir el sueño de Carmen parecía financieramente imposible. Pero Carmen tenía una determinación que no coincidía con su edad. Sabía que tenía que salir de Sonora si quería algo más grande para su vida. A los 15 años, tomó la decisión que cambiaría todo. Se iría a la Ciudad de México, con o sin el apoyo de su familia. Llegar a la capital mexicana fue un shock cultural masivo para un adolescente de provincia. Carmen llegó con muy poco dinero, sin contactos en la industria, y con una idea romántica de cómo funcionaba el mundo del modelaje que pronto se estrellaría contra la realidad. Los primeros meses fueron brutales. Carmen vivía en condiciones precarias, sobrevivía con trabajos de medio tiempo y era rechazada constantemente en los castings. Los agentes la veían como otra chica bonita de provincia, sin el refinamiento que buscaban las marcas importantes. Pero Carmen tenía algo que muchas aspirantes a modelo no tenían, una resistencia mental inquebrantable. Cada rechazo la motivaba más, cada no la hacía trabajar más duro en perfeccionar su walk, su pose, su presencia. Estaba obsesionada con triunfar. Su gran oportunidad llegó cuando un fotógrafo reconocido la vio en una prueba y quedó impactado por su fotogenia natural. Carmen tenía esa cualidad rara donde la cámara la amaba desde cualquier ángulo. Su primera portada importante fue como un terremoto en la industria mexicana. Carmen no era solo bonita, tenía una sensualidad natural y una confianza frente a la cámara que era hipnotizante. Las fotos se vendieron como pan caliente, y de repente todos querían trabajar con la nueva chica. Lo que distinguía a Carmen de otras modelos mexicanas era su versatilidad. Podía ser la chica inocente para una campaña de productos familiares y después transformarse en una diosa sensual para revistas masculinas. Esta capacidad de transformación la convirtió en la favorita de fotógrafos y marcas. Su ascenso fue meteórico. En pocos meses, pasó de ser una desconocida a ser la modelo más solicitada de México. Su caché subió exponencialmente y las ofertas comenzaron a llegar desde otros países latinoamericanos. Pero el verdadero momento que la catapultó al estrellato fue cuando la eligieron como la imagen de una campaña publicitaria que se transmitiría en todo México. El comercial fue tan exitoso que Carmen se convirtió en un nombre conocido en cada hogar mexicano. Carmen se convirtió en mucho más que una modelo. Se convirtió en un símbolo de aspiración para las mujeres mexicanas. Representaba la posibilidad de que una chica de provincia pudiera conquistar el mundo con determinación y belleza. Su vida social se volvió tan famosa como su carrera profesional. Carmen salía con actores, cantantes y empresarios importantes. Cada relación era cubierta exhaustivamente por los medios y sus romances se convertían en soap óperas nacionales que obsesionaban al público. Los paparazzi la seguían constantemente. No podía salir de su casa sin ser fotografiada y cada outfit, cada gesto, cada expresión facial era analizada por millones de mexicanos. Carmen se había convertido en entretenimiento nacional viviente. Su éxito le permitió un estilo de vida que había sido impensable en sus días de Sonora. Vivía en los mejores lugares, viajaba en primera clase, usaba diseñadores exclusivos. Carmen había logrado todo lo que había soñado y más. Pero vivir bajo esa lupa constante comenzó a afectarla. La presión de mantener una imagen perfecta las 24 horas del día era agotadora. A los 28 años, en la cima de su carrera, Carmen tomó una decisión que sorprendió a todos. Se retiró temporalmente del modelaje para casarse con Mario Carballido,
un joven y prometedor actor de telenovelas como La Usurpadora. La boda fue el evento social del año en México. Carmen quería estabilidad. Después de años de vida acelerada, la idea de formar una familia la tranquilizaba. Cuando nacieron sus gemelas, Camila y Daniela, Carmen se sintió completa de una manera que las pasarelas nunca le habían dado. Pero la maternidad también trajo presiones inesperadas. Los medios la criticaban por haber desperdiciado su carrera en su momento más exitoso. Carmen luchaba entre ser la madre perfecta y mantener su identidad como la modelo más famosa de México. Su matrimonio con Mario comenzó a mostrar fisuras. La presión mediática, las demandas de sus respectivas carreras y las expectativas públicas sobre su relación perfecta comenzaron a desgastar su matrimonio. El divorcio fue brutal y público. Los medios mexicanos cubrieron cada detalle, cada audiencia, cada intercambio de declaraciones. Carmen se encontró luchando no solo por la custodia de sus hijas, sino también por mantener su imagen pública intacta. Ser la diosa de México significaba que Carmen tenía que lucir perfecta en todo momento. Un mal día, una foto poco favorecedora y los tabloides mexicanos la destrozaban sin piedad. La cultura de celebridades en México en esa época era particularmente cruel con las mujeres. Carmen desarrolló una obsesión con su apariencia que comenzó a controlar su vida. Cada comida era calculada, cada ejercicio medido, cada aparición pública coreografiada. Contrató a un equipo completo para manejar su imagen: stylist, maquillistas, entrenadores personales. Pero la presión más grande venía de ella misma. Carmen había construido su identidad completa alrededor de ser la mujer más bella de México. Su autoestima, su valor personal, su propósito en la vida, todo dependía de mantener esa belleza perfecta. Los medios mexicanos eran implacables. Cualquier signo de envejecimiento, cualquier imperfección, cualquier foto donde no se viera perfecta, se convertía en escándalo nacional. Carmen vivía en terror constante de perder lo que había construido. Fue durante este periodo de vulnerabilidad emocional post-divorcio que Carmen conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre, pero no de la manera que esperaba. Andrés García, el galán de telenovelas más famoso de México, 29 años mayor que ella, la contactó para ser imagen de una campaña publicitaria que él estaba lanzando. El encuentro fue eléctrico. García tenía esa presencia magnética que había conquistado a generaciones de mujeres mexicanas. Para Carmen, que venía de un matrimonio que se había vuelto rutinario, Andrés representaba pasión, experiencia y un mundo completamente diferente. El flechazo fue instantáneo y mutual. Carmen se describió después como completamente enamorada como nunca antes. Andrés, por su parte, veía en Carmen no solo a la mujer más bella de México, sino también a alguien lo suficientemente famoso para estar a su altura. Su romance se convirtió inmediatamente en el tema de conversación nacional. Eran la pareja de ensueño. Él, el galán eterno del cine mexicano. Ella, la supermodelo en la cima de su belleza. Los medios lo seguían obsesivamente, documentando cada cita, cada viaje, cada aparición pública. Lo que nadie esperaba era lo que Carmen haría por amor. Completamente cautivada por Andrés, tomó una decisión que acabaría con todo lo que había construido. Abandonó su carrera de modelaje en la cima para dedicarse completamente a la relación. Carmen comenzó a acompañar a Andrés a todos sus viajes, a vivir según su horario, a organizarse alrededor de su vida. Marcas internacionales como Christian Dior, que habían trabajado con ella, comenzaron a tener dificultades para localizarla. Pero lo más devastador fue que Carmen abandonó a sus hijas. Las gemelas, que apenas tenían unos pocos años, se quedaron principalmente con su padre Mario, mientras Carmen perseguía su romance obsesivo con García. Su hermana Ruth, viendo la situación, eventualmente se llevó a las niñas a vivir con ella para darles estabilidad. Carmen estaba tan absorta en su relación que permitió que otras personas criaran a sus hijas. Los diseñadores que antes peleaban por trabajar con ella comenzaron a descartarla. Era imposible localizarla, recordó después el diseñador Daniel Espinosa. Estaba completamente perdida en esa relación. Lo que Carmen no sabía era que había entrado en una relación que la destruiría sistemáticamente. Andrés García era famoso por ser mujeriego, pero Carmen pensó que con ella sería diferente. Estaba profundamente equivocada. García comenzó a ser infiel desde los primeros meses de la relación.
Carmen lo descubría constantemente con otras mujeres, pero él siempre tenía explicaciones, promesas, disculpas que la convencían de quedarse. Desafortunadamente era muy mujeriego, confesó Carmen años después, pero era como parte de su naturaleza. Pero cada infidelidad la destrozaba emocionalmente. Carmen comenzó a desarrollar una ansiedad constante. No podía confiar en el hombre que amaba, pero tampoco podía dejarlo. Se había aislado de sus amigos, había abandonado su carrera, había dejado a sus hijas. Andrés se había convertido en toda su vida. La situación se volvió pública cuando García fue fotografiado abiertamente con otra mujer. Los medios mexicanos explotaron la historia y Carmen tuvo que enfrentar la humillación nacional de ser engañada públicamente por el hombre al que había sacrificado todo. Fue durante este periodo de dolor emocional extremo que Carmen tomó la decisión que la perseguiría por el resto de su vida. Comenzó a consumir cocaína. Por su infidelidad llegué a un punto en mi consumo que fue tremendo, admitió Carmen años después. Las drogas se convirtieron en su escape del dolor constante de amar a alguien que la traicionaba repetidamente. Al principio, Carmen pensó que podía controlar su consumo. Era solo para lidiar con el dolor, solo cuando las infidelidades de Andrés se volvían demasiado para soportar. Pero la cocaína no funciona así. Su tolerancia creció rápidamente. Lo que comenzó como uso ocasional se convirtió en uso regular, luego en dependencia total. Carmen se encontró necesitando drogas no solo para lidiar con el dolor, sino para funcionar día a día. García, lejos de ayudarla, continuó con sus patrones destructivos. La relación se volvió una montaña rusa tóxica de rupturas y reconciliaciones, cada ciclo empujando a Carmen más profundo en su adicción. Como si la situación no fuera lo suficientemente complicada, estalló un escándalo que la humillaría nacionalmente. Un video íntimo que Carmen y Andrés habían grabado durante su relación comenzó a circular por las calles de México. Según reportes de la época, el video desapareció misteriosamente de la casa que compartían. Carmen confirmó públicamente que el video existía. Hace muchos años Andrés y yo hicimos un video casero en un momento de locura y más. Como cualquier pareja, no hay de qué espantarse. Pero tener que defender públicamente la existencia de un video íntimo mientras luchaba contra las adicciones y una relación tóxica fue devastador para Carmen. Su imagen pública, que había construido cuidadosamente durante años, estaba siendo destruida sistemáticamente. La circulación del video fue reportada en programas como Escándalo TV, y Carmen tuvo que lidiar con la humillación adicional de saber que su intimidad se había convertido en entretenimiento público. Después de años de infidelidades, adicciones y humillaciones públicas, Carmen y Andrés finalmente se separaron. Pero para Carmen, esta separación no representó libertad, representó la pérdida total de la identidad que había construido alrededor de esa relación tóxica. Sin Andrés, sin su carrera, sin sus hijas y con una adicción que ahora controlaba completamente su vida, Carmen entró en una espiral descendente que casi la mata. Su consumo de drogas se intensificó dramáticamente. Ya no era solo cocaína, también alcohol en cantidades peligrosas. Carmen estaba literalmente autodestruyéndose. La madrugada del 13 de septiembre de 2002, Carmen vivió el episodio más aterrador de su vida. Se sentía mal en la casa de Andrés García, donde aún a veces se quedaba en sus intentos de reconciliación, y pidió un taxi para ir al hospital. Pero Carmen estaba bajo la influencia de sustancias y no estaba pensando claramente. Cuando el taxi se detuvo en la carretera Picacho a Jusco, Carmen bajó imprudentemente del vehículo en una zona peligrosa. Lo que pasó después cambió todo. Otro vehículo la atropelló violentamente. El impacto fue devastador. Carmen sufrió fracturas vertebrales, de clavícula, pelvis y húmero. Fue reportada en estado grave y hospitalizada inmediatamente. Los médicos no estaban seguros si sobreviviría. El accidente se convirtió en noticia nacional. Los medios mexicanos se pelearon brutalmente por obtener información de primera mano. Televisa y TV Azteca enviaron reporteros que literalmente se agredían entre sí tratando de conseguir la exclusiva de la tragedia de Carmen. Carmen estuvo hospitalizada hasta el 2 de octubre acumulando una deuda médica de 700,000 pesos que no tenía cómo pagar. Su vida había tocado fondo de la manera más literal posible.
Uno de los episodios más humillantes de la vida de Carmen ocurrió cuando, en plena adicción, dio una entrevista televisiva a Patti Chapoy que se transmitiría nacionalmente. Carmen estaba tan bajo la influencia de sustancias que no recordaba absolutamente nada de la entrevista. Años después, cuando ya estaba sobria, vio la grabación y se horrorizó. Imagínate, un día le estaba dando una entrevista a la señora Chapoy. Yo nunca recordé esa entrevista. La vi hasta que ya estaba restablecida y yo decía, ¿qué es esto? Por Dios. La entrevista mostró a Carmen en un estado lamentable, confundida, incoherente, claramente bajo la influencia de drogas. Se había convertido en un espectáculo público sin siquiera darse cuenta. Este episodio representó el nadir absoluto de su carrera pública. La mujer que había sido la diosa de México ahora era vista por millones de personas en un estado de degradación total. Después del accidente y la entrevista desastrosa, la familia de Carmen finalmente intervino. Fue internada por primera vez en 2002 en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México por 21 días. Pero esta fue solo la primera de lo que se convertirían en 11 internaciones en diferentes centros de rehabilitación. Carmen entraría y saldría de estos lugares durante años, cada vez más desesperada por encontrar ayuda real. Lo que Carmen no sabía era que algunos de estos centros, conocidos como granjas, serían tan traumáticos como las adicciones mismas. Durante este periodo, Carmen comenzó a notar cambios terribles en su apariencia. Al principio culpó todo a las drogas, pero después se dio cuenta de que había contraído leptospirosis, una bacteria que comenzó a destruir los tejidos de su rostro. La combinación de la bacteria, las drogas, el estrés extremo y los accidentes comenzaron a alterar irreversiblemente su apariencia. Su nariz, el rasgo que había sido central en su belleza como modelo, comenzó a deteriorarse. Carmen inicialmente negó que las drogas fueran responsables, insistiendo que todo era culpa de la bacteria. Pero años después admitió la verdad. Se me quitó con medicamento, pero yo sabía que mi problema no solo era eso, sino también el consumo de la droga. Su rostro, que había sido su herramienta de trabajo durante años, se estaba convirtiendo en evidencia física de su autodestrucción. Desesperada por recuperar su apariencia y con ella su carrera, Carmen tomó la decisión que acabaría de destruir su rostro. Someterse a múltiples cirugías plásticas para arreglar el daño causado por la bacteria y las drogas. Los cirujanos le prometieron resultados milagrosos. Le dijeron que podían devolver su belleza original, que podían hacer que pareciera que nada había pasado. Carmen, en su estado vulnerable, creyó todo. La primera cirugía pareció exitosa, lo que la animó a someterse a más procedimientos. Pero cada cirugía adicional empeoraba la situación. Los tejidos de su rostro, ya dañados por la bacteria y las sustancias, no respondían bien a las intervenciones repetidas. Carmen se volvió adicta a las cirugías, tanto como lo era a las drogas. Cada imperfección que notaba requería corrección. Su percepción de su propia apariencia se distorsionó completamente. El resultado final fue devastador. Carmen quedó irreconociblemente deformada. La mujer que había sido considerada la más bella de México, ahora tenía un rostro que parecía una caricatura cruel de lo que había sido. Durante sus múltiples intentos de rehabilitación, Carmen vivió experiencias que calificó como cuevas de terror. Los centros de rehabilitación donde fue internada, conocidos como granjas, resultaron ser lugares de abuso sistemático. Carmen fue brutalmente honesta sobre lo que vivió. Estuve en unas cuevas de terror. Tuve que pisar lugares buenos y maravillosos, pero también me tocó vivir unas, como en uno en el que estuve, que sé que lo clausuraron. Por fuera era como una oficina muy mona, por atrás era una cosa terrible. Las condiciones eran inhumanas. Nos daban la comida llena de hongos, podridas, cosas muy feas, recordó Carmen. Los pacientes, que llegaban ya vulnerables por sus adicciones, eran tratados como animales. Pero lo peor no era la comida o las condiciones físicas. Carmen sufrió abuso físico, psicológico y sexual sistemático. Los tratamientos en estas granjas incluían castigos físicos que Carmen describió como tortura. Yo sufrí castigos terribles físicos, al grado de tenerme que arrastrar del dolor en el piso, reveló años después. En una ocasión, los castigos fueron tan severos que Carmen desarrolló una inflamación extrema en los pies. Traía los pies hinchados por un castigo que hasta las moscas se me paraban, casi me salen gusanos de la hinchazón y todo. Estos castigos no tenían nada que ver con tratamiento médico, eran abuso puro, disfrazado de terapia dura para adictos.
Además del abuso físico, Carmen enfrentó acoso sexual constante por parte de las personas que supuestamente estaban ahí para ayudarla. Me harté de estar encerrada en granjas, en cuevas bajo las reglas de cualquier pendejo, con sus pretensiones sexuales hacia mi persona, confesó Carmen en una entrevista desgarradora. Los administradores de estos centros veían a los pacientes vulnerables como presas fáciles. Carmen, siendo una mujer famosa y hermosa, era un blanco particular. También descubrió que la estaban usando como carne de cañón para atraer a más gente a sus lugares de recuperación. Su nombre y fama se utilizaban para dar credibilidad a estos centros abusivos. Durante estos años de infierno, Carmen perdió la custodia práctica de sus hijas gemelas. Su hermana Ruth, viendo que Carmen no podía cuidar de las niñas, se las llevó a vivir con ella. Esta separación fue uno de los dolores más profundos de Carmen. Me decían, hazlo por tus hijas. Oye, a mis hijas las superamo, y cuando me decían eso y no podía, yo me sentía hasta frustrada. ¿Por qué no podía yo hacerlo por mis hijas? Las gemelas pasaron navidades enteras sin su madre. Carmen se perdió años cruciales de su desarrollo porque no podía controlar sus adicciones. Bendita mi hermana Ruth, donde sea que esté, que es un ángel de alas inmensas, dijo Carmen años después, reconociendo que Ruth había salvado a sus hijas de crecer en un ambiente tóxico. Durante el periodo más oscuro de Carmen, los medios mexicanos fueron implacables. Cada internación, cada recaída, cada aparición pública en mal estado se convertía en espectáculo nacional. Los programas de televisión competían por obtener las fotos más humillantes de Carmen. La cobertura no era compasiva, era voyerística y cruel. Carmen se convirtió en el ejemplo nacional de cómo no terminar. Su imagen aparecía constantemente en los medios como advertencia sobre los peligros de las drogas, pero sin ninguna sensibilidad hacia su humanidad. La diferencia entre la Carmen de los años 90 y la Carmen de los 2000 era tan extrema que se volvió viral antes de que existieran las redes sociales. Su deterioro físico era documentado obsesivamente por los medios. El momento más bajo llegó cuando Carmen se dio cuenta de que había perdido literalmente todo. Su carrera había desaparecido, su rostro estaba deformado, sus hijas vivían con otra persona, su dinero se había acabado y seguía siendo abusada en los centros que supuestamente la ayudarían. Era muy triste verme en un espejo y ver migajas de Carmen, confesó años después. No vale la pena tirar la vida y llegar a un momento de destrucción a lo pendejo por una sustancia. Carmen se encontró completamente sola. Las personas que la rodeaban durante sus días de gloria habían desaparecido. Los amigos superficiales, los aduladores, todos se habían ido cuando ya no era útil para ellos. Vivía como en la sombra, a escondidas, avergonzada de lo que había perdido, aterrorizada de ser vista en público, pero incapaz de dejar las sustancias que la estaban matando. El punto de inflexión llegó cuando Carmen tuvo lo que describió como una revelación. Me descubrí sola y muy lejos de las virtudes que me llevaron a ser una de las personas más reconocidas en el país en mi profesión. Se dio cuenta de que tenía dos opciones: morir en la vergüenza y la autodestrucción o pelear por su vida. La decisión no fue fácil, porque significaba enfrentar todo el daño que había causado y todo lo que había perdido. Decidí no volver a tener contacto con las sustancias cuando recordé que soy única e irrepetible, como todos en este mundo. Pensé detenidamente, me propuse sobrevivir y salir adelante. Carmen finalmente entendió que ningún centro de rehabilitación abusivo la salvaría. Tenía que salvarse a sí misma. Decidí estar bien por convicción propia, no por miedo a estar en una granja, declaró años después. Dejar las drogas después de años de dependencia no fue un proceso rápido o fácil. Carmen tuvo múltiples recaídas, especialmente después de la muerte de seres queridos que la devastaron emocionalmente. Pero esta vez era diferente. Carmen tenía un propósito claro: sobrevivir y reconstruir su vida desde cero. Comenzó terapia psicológica real, no los abusos que había sufrido en las granjas. Trabajó con profesionales éticos que la trataron como ser humano, no como objeto de explotación. El proceso requirió que Carmen confrontara no solo su adicción, sino también todos los traumas que había sufrido. El abuso en los centros de rehabilitación, la separación de sus hijas, la relación tóxica con Andrés García, la pérdida de su carrera y apariencia. Uno de los aspectos más difíciles de la recuperación de Carmen fue reconstruir la relación con sus hijas. Las gemelas habían crecido prácticamente sin ella, criadas por su hermana Ruth y su padre Mario.
Carmen tuvo que ganarse de nuevo el amor y la confianza de sus propias hijas. Fue un proceso humillante pero necesario. A mis hijas las superamo, dijo, reconociendo que su amor por ellas no había sido suficiente para superar sus adicciones cuando eran pequeñas. Gradualmente, con la ayuda de su ex esposo Mario Carballido, Carmen pudo reconstruir una relación significativa con Camila y Daniela. Su exmarido, lejos de castigarla, la apoyó en su recuperación porque entendía que las niñas necesitaban a su madre sana. Carmen se convirtió en una activista involuntaria contra los abusos en centros de rehabilitación. Su experiencia horrible en las granjas la motivó a hablar públicamente sobre estos abusos sistémicos. Estoy para abrir la boca y luchar en contra de esa bola de marranos que tienen lugares inhóspitos e indignos para los seres humanos, declaró valientemente. También comenzó a dar conferencias sobre adicciones, usando su experiencia devastadora para educar a otros sobre los peligros reales de las drogas y los tratamientos abusivos. Sus presentaciones eran poderosas porque venían de un lugar de experiencia real y trauma genuino. Carmen no estaba predicando teorías, estaba compartiendo las consecuencias reales de decisiones que ella había tomado. Carmen también trabajó en reconstruir la relación con ella misma. Años de abuso, adicción y trauma habían destruido su autoestima y su sentido de identidad. Tuvo que aprender a valorarse por algo más que su apariencia física. La mujer que había construido toda su identidad alrededor de ser hermosa, ahora tenía que encontrar valor en otras cualidades. Este proceso fue facilitado por profesionales de salud mental éticos, muy diferentes a los abusadores que había encontrado en las granjas. Carmen descubrió que tenía fortalezas que nunca había reconocido: resistencia, inteligencia, capacidad de supervivencia y una habilidad única para conectar con personas que habían sufrido traumas similares. Años después de las cirugías desastrosas, Carmen comenzó a explorar opciones para mejorar su apariencia, pero esta vez con un enfoque completamente diferente. Trabajó con cirujanos especializados en reconstrucción que entendían las complejidades de su caso. No estaba buscando recuperar su belleza original, estaba buscando sentirse cómoda con su apariencia. Los procedimientos fueron conservadores y múltiples, enfocados en restaurar función y comodidad, más que en crear belleza artificial. Los resultados mejoraron significativamente su apariencia, aunque nunca la devolvieron a su estado original. Más importante, Carmen había aprendido a basar su autoestima en cosas más sólidas que su rostro. Hoy, Carmen Campuzano vive una vida completamente transformada. Ha estado libre de drogas durante más de una década, ha reconstruido relaciones significativas con sus hijas y ha encontrado propósito en ayudar a otros. Su historia se ha convertido en una de las advertencias más poderosas sobre múltiples peligros: las relaciones tóxicas, las adicciones, los centros de rehabilitación abusivos y las cirugías plásticas excesivas. Carmen continúa siendo una figura pública, pero ahora por razones completamente diferentes. En lugar de ser admirada por su belleza, es respetada por su honestidad, su valentía para confrontar sus errores y su dedicación a ayudar a otras personas. Sus relaciones personales ahora están basadas en conexiones reales. Carmen ha aprendido la diferencia entre ser amada por lo que pareces y ser amada por quien eres. Una de las misiones más importantes de Carmen en su nueva vida ha sido exponer los abusos sistemáticos en los centros de rehabilitación mexicanos. Su testimonio ha sido fundamental para crear conciencia sobre estos tratamientos, que en realidad son formas de tortura. Realmente soy muy afortunada, ya que después de lo que viví, no tengo daño cerebral. Realmente gozo de una inteligencia absoluta, declaró Carmen, reconociendo que muchas personas no sobreviven a los abusos que ella experimentó. Su testimonio ha ayudado a que algunas de estas granjas sean clausuradas y ha educado a familias sobre cómo identificar centros de tratamiento legítimos versus lugares de abuso. Carmen se ha convertido en una voz para los vulnerables, usando su experiencia horrible para proteger a otros de sufrir lo mismo. Uno de los aspectos más impresionantes de la recuperación de Carmen ha sido su habilidad para hablar de sus experiencias sin victimizarse. Acepta total responsabilidad por sus decisiones mientras también reconoce el abuso que sufrió. Sobre Andrés García, quien murió en 2023, Carmen mantuvo una posición digna. No habló mal de él después de su muerte,
pero tampoco minimizó el daño que su relación tóxica le había causado. Él fue un hombre admirable, extraordinariamente culto y, bueno, de los hombres más hermosos del mundo. Dijo después de su muerte, mostrando una madurez emocional impresionante. Carmen había aprendido a separar su experiencia personal del valor público de García, una distinción que muchas personas luchan por hacer. Carmen no solo sobrevivió, se reinventó completamente. Desarrolló una carrera como DJ bajo el nombre DJ Campu, mostrando una faceta completamente nueva de su personalidad. También se convirtió en coach certificada, dando cursos de empoderamiento y autoestima. Sus experiencias devastadoras la habían convertido en una guía única para mujeres que enfrentaban crisis similares. Sus apariciones en programas como MasterChef Celebrity mostraron a una Carmen completamente transformada, inteligente, divertida, resiliente y sorprendentemente normal después de todo lo que había vivido. En 2018, sorprendió al país cuando presentó al entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador un proyecto para quedar al frente de la Comisión Nacional contra las Adicciones. La propuesta generó burlas y comentarios negativos, pero Carmen tenía argumentos sólidos. Estudié prevención de adicciones en el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Desde hace años imparto conferencias para jóvenes en escuelas y para personas privadas de su libertad en centros de reclusión. Su argumento era poderoso. Las políticas sobre discapacidad no las va a encabezar alguien sin discapacidad, ni el combate al racismo una persona blanca. Así con las adicciones. Es indispensable una profunda sensibilidad con el tema. Aunque no obtuvo el puesto, su propuesta demostró que Carmen había transformado completamente su relación con su pasado, convirtiéndolo en una herramienta para ayudar a otros. Camila y Daniela, ahora adultas de 22 años, se convirtieron en una de las fuentes más importantes de motivación para Carmen. Las gemelas crecieron sin reproches, comprendiéndola y lejos de las drogas, como describió Carmen con orgullo. La relación reconstruida con sus hijas demostró que el daño familiar puede sanarse con trabajo, tiempo y honestidad. Carmen no trató de minimizar el daño que les había causado durante sus años de adicción. ¿Tú crees que no lo habría querido hacer, en su momento, cuando eran pequeñas y evitarles una serie de momentos desagradables y de abandono? Se preguntó Carmen, reconociendo que el amor por sus hijas no había sido suficiente para superar sus adicciones cuando las necesitaban. Esta honestidad brutal consigo misma fue parte de lo que le permitió reconstruir relaciones auténticas. Carmen desarrolló un mensaje matizado sobre las adicciones que iba más allá de simples advertencias. Entendía la complejidad del problema de una manera que pocas personas podían. Conozco la raíz de la enfermedad, los factores personales y sociales que nos acercan a las drogas. Para salir de las drogas se debe reconocer el problema, buscar la ayuda adecuada y trabajar en fortalezas internas, familiares y sociales para no reincidir. Su enfoque no era moralista o simplista. Carmen entendía que las adicciones a menudo son síntomas de problemas más profundos. Falta de amor propio, no tener la información adecuada y desarrollarnos en entornos carentes de educación, valores, cultura y oportunidades. Una de las contribuciones más importantes de Carmen al discurso público fue su defensa de las segundas oportunidades. Cuando otras celebridades enfrentaron problemas de adicción, Carmen se convirtió en una voz de apoyo y comprensión. No deben estigmatizarnos, declaró cuando apoyó públicamente a Rafael Amaya en su proceso de rehabilitación. Si yo pude, ustedes también pueden salir del mundo de las drogas. Carmen entendía que el estigma y el juicio público pueden ser tan destructivos como las adicciones mismas. La transformación de Carmen es remarkable porque abarcó todos los aspectos de su vida. No solo dejó las drogas, cambió fundamentalmente como persona. Desarrolló humildad genuina, reemplazando la arrogancia que había caracterizado sus años de fama. Aprendió a valorar las relaciones auténticas sobre las conexiones superficiales. Encontró propósito en ayudar a otros en lugar de solo perseguir su propio éxito. Físicamente, aunque nunca recuperó su belleza original, desarrolló una presencia que era poderosa de manera completamente diferente. Su experiencia le había dado una gravedad y autenticidad que la belleza superficial nunca podría proporcionar.
El legado de Carmen Campuzano es único en el mundo del entretenimiento mexicano. Pocas figuras públicas han caído tan bajo y se han levantado tan completamente. Su historia se enseña en centros de rehabilitación como ejemplo de que la recuperación es posible incluso en los casos más extremos. Su testimonio sobre los abusos en granjas ha salvado a otros de sufrir experiencias similares. Carmen demostró que es posible reconstruir una vida completamente nueva después de perder todo lo que pensabas que te definía. La historia de Carmen Campuzano no es solo sobre drogas, cirugías plásticas o relaciones tóxicas. Es sobre la resiliencia humana, sobre la posibilidad de redención y sobre el coraje que se necesita para confrontar verdades devastadoras sobre uno mismo. Carmen tuvo que perder literalmente todo: su belleza, su carrera, sus hijas, su dinero, su salud, su dignidad, para descubrir quién era realmente debajo de todo eso. Y descubrió que era alguien mucho más fuerte de lo que había imaginado. Su historia es una advertencia sobre múltiples peligros: las relaciones que nos absorben completamente, las sustancias que prometen alivio pero entregan destrucción, los tratamientos que son realmente abuso y la obsesión con la perfección física. Pero también es una historia de esperanza. Carmen demostró que incluso las caídas más devastadoras pueden convertirse en fundaciones para vidas más auténticas y significativas. Ella tuvo que aprender que ser admirada por millones de extraños no sustituye el ser amada por las personas que realmente te conocen. Que ser perfecta en las fotos no es lo mismo que estar en paz contigo misma. Que el mundo puede darte todo lo que piensas que quieres, pero solo tú puedes darte lo que realmente necesitas. Carmen Campuzano nos demostró que a veces hay que perder todo para ganar algo mucho más valioso: la libertad de ser auténticamente humano. Gracias a las adicciones hoy tengo esta fortaleza. Soy la más feliz de estar bien. Soy más poderosa que en cualquier momento de mi vida, declaró Carmen, transformando sus experiencias más devastadoras en su mayor fuente de fortaleza. Carmen Campuzano nos demostró que a veces hay que perder todo para ganar algo mucho más valioso: la libertad de ser auténticamente humano.